La aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Hábitat Social generó algunas controversias, algunas polémicas. Básicamente establece un nuevo ordenamiento en lo que es el tema de la propiedad de algunos inmuebles y prevé también que para aquellos inversores que tienen previsto realizar algún tipo de emprendimiento inmobiliario, dentro del plan deban ceder una parte o de pagar el equivalente al 10% de esos terrenos para cederlos a los municipios para planes sociales, sobre todo planes de vivienda. Bueno, eso es básicamente el proyecto que ahora deberá ser debatido en el Senado, pero a propósito de las controversias, nosotros queríamos hablar con alguien que haya votado a favor en este caso y que además tenga experiencia, porque en su paso como intendente de Coronel Brandsen, nuestro invitado estuvo avanzando e hizo una ley parecida, una ordenanza que previó justamente esta cuestión. Vamos a hablar con el ex intendente y actual diputado provincial por el radicalismo que estuvo en esa sesión y que apoyó la moción presentada por gente del Frente para la Victoria. García, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda usted? Buenas noches, bien, gracias a Dios, bien. Bueno, cuéntenos, en Brandsen esto ya se aplica y no obstante eso, los emprendimientos inmobiliarios se hicieron igual. ¿Cómo fue que usted pudo compatibilizar esto que es aparentemente una cuestión, digamos, de quitarle parte de la propiedad a los emprendedores con los intereses de los municipios? No, a ver, no se trata de quitar, sino de establecer reglas de juego. Digo, mire, si usted me pregunta a mí, si usted me preguntara a mí de qué extracción política soy, usted lo ha dicho, yo soy radical, yo soy un radical más formado en el irigoyenismo o el alfonsinismo que de otros sectores de nuestro partido. Por lo tanto, nosotros tenemos un pensamiento progresista y creemos que el Estado es el Estado regulador, el Estado igualador, el Estado reparador de las injusticias sociales, el Estado que tiene que hacer política de distribución del ingreso también. Digo, y esto lo podemos hacer los intendentes. Esto lo podemos hacer los intendentes. Los intendentes, si bien es cierto que tenemos muchas restricciones con respecto a temas constitucionales o al tema de la ley orgánica de las municipalidades, etcétera, etcétera, los intendentes también podemos, digo, desde la gestión del territorio, desde la gestión política, podemos poner en marcha lo que nosotros creemos que es una cuestión ideológica. Y no he tenido ningún problema. Mire, cuando yo llegué a mi pueblo como intendente, allá por el año 95, épocas de el neoliberalismo, conservadorismo en el gobierno nacional, y también podríamos decir que con alguna variante en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque también tengo que hacer una salvedad con respecto a eso. Nosotros teníamos un problema con un country muy conocido, un country que estaba en Brandsen, que había hecho una habilitación en una forma que a nosotros no nos gustaba demasiado como era, pero que además lo había hecho por la ley 89.2, el decreto ley 89.2. Sí, que es lo que se reformó, entre otras cosas, ¿no?, en esta ley de hábitat social. Se reformó también en la ley de hábitat social. Pero además nosotros habíamos visto que en Brandsen nuestras tierras no son productivas, son tierras más para la ganadería y para tambos que para la producción agropecuaria. Y lo habíamos charlado y además teníamos la ventaja de que Brandsen está a un tiro de onda de la capital federal, sí, claro, y muy cerca de La Plata, donde se iban el norte del conurbano había estallado con el tema de los country, las urbanizaciones, este tipo de urbanizaciones, y en Brandsen era una oportunidad para que la instalación de esos emprendimientos pudieran ayudarnos a financiar a los pobres de Brandsen y los servicios de Brandsen. Así que en esa oportunidad nosotros sancionamos una ordenanza en el año 96, estableciendo zonas donde se podían radicar, pero además avanzando un poco más por sobre la ley 89.12 y estableciendo que además de que no iban a poder tener su shopping o su propio establecimiento educativo dentro del emprendimiento, no lo iban a poder tener, iban a tener que ceder tierra mucho más de lo que preveía la 89.12. Esa ordenanza nosotros la sancionamos en el año 96 y por esas cosas que no entiendo por qué, pero que tienen que ver con el avasallamiento de las autonomías municipales que hay por parte de la provincia de Buenos Aires, nos la aprobó la provincia de Buenos Aires en el año 99. A partir de ahí luego sancionamos otras ordenanzas
que establecían también otras obligaciones, y de última también sancionamos en nuestro plan urbano territorial, el 16º de la provincia de Buenos Aires, que se hizo por consenso y con la provincia de Buenos Aires, con todos los ciudadanos de Bransen, en un gran debate en el que participaron 2.000 personas, que participó también la Universidad de Itela. Impusimos también en nuestro plan urbano territorial lo que se llama la captura de la plusvalía, es decir, todos aquellos valores que se obtienen de más en este tipo de urbanizaciones, ya sea por el cumplimiento de una norma, una ordenanza o una ley. ¿En qué porcentaje era esa captura aproximadamente? Mire, la captura de la plusvalía va del 30% a algo más, depende de cuánto, y eso se negocia, pero no solo no se negocia, sino que hay parámetros establecidos en el plan urbano territorial, que además lo dije en mi discurso el otro día. Hace 4 años que lo sancionó la Municipalidad de Bransen y hace 4 años que la provincia todavía no lo aprobó, lo que nos está privando de esto. Y mire, nos dio muy buen resultado. Pese a todo esto... Nos dio muy buen resultado. Y le voy a explicar por qué. Bransen hoy tiene aproximadamente, debe haber entre 17 y 20 countries. Cuando usted va por la Ruta 2, el 90 y pico % de los countries que están ahí son en el partido de Bransen. Pero también esta es otra cuestión que nosotros queremos aclarar. Nosotros lo hicimos sobre la ruta y no en la zona urbana. Para evitar también esa confrontación entre los problemas sociales y la pobreza y la riqueza cruzando un alambrado, digo, que a veces genera, no solo da muestra de la desigualdad que ocurre entre quienes pueden pagarse la seguridad privada y una casa en condiciones y de enviar a sus hijos, y quienes no pueden o tienen sus hijos sin trabajo, que también genera violencia social. A mí me parece que esto... Pero termino. Digo, y no tuvimos problema. La gente quiere venir a invertir a Bransen porque invierte en Bransen porque ha crecido muchísimo este tipo de emprendimiento, pero además, ¿por qué? Porque obtienen la seguridad jurídica de que dando eso no tienen costos ocultos, pero que además con eso están contribuyendo a que la municipalidad pueda hacer un banco de tierra, que ahora estamos proponiendo que se le venda a los vecinos, porque hay vecinos que no pueden llegar a acceder a la tierra, se les venda o se distribuye para viviendas con fines sociales. Carlos, otro de los aspectos que tiene esta propuesta que aprobó diputados es que hay una especie, digamos, los terrenos baldíos que a partir de determinada cantidad de años podrían llegar a ser expropiados a instancias de la municipalidad, pasando por la legislatura, obviamente, porque una expropiación tiene que pasar por la legislatura. ¿Cómo es ese mecanismo? Bueno, este mecanismo primero lo que trata de tener, digo, vamos a... Hablando de propiedades ociosas siempre, ¿no? Estamos hablando de propiedades ociosas o con fines especulativos. Digo, a ver, es muy fácil ver, y todos los días vamos a estar viendo que en muchos lugares del conurbano, aunque en el interior también, hay gente que tiene tierras que ha comprado hace muchos años, que no ha abierto las calles, que no, digo, que están cerradas. Digo, a nosotros nos ha pasado, nosotros hemos rematado más de 2.000 parcelas, en Bransen, en lugares donde hoy ha tenido un crecimiento muy importante. Y eso facilitó a que haya gente peleándonos con la Liga de Rematadores, por supuesto, ¿no? Que no siempre uno logra vencerla. Digo, ¿pero a qué se refiere esto? Hay gente que tiene terrenos heredados, a los cuales abandona, no les corta el pasto, no los cuida. Bueno, lo concreto es que se puede ir sobre eso, el Estado puede ir sobre eso. El Estado, ¿qué es lo que está haciendo en este caso? Y nosotros estamos de acuerdo. Primero, una sobretasa para que no pague como terreno baldío, o un sobreimpuesto para que no pague como un terreno baldío. Pero además lo que está buscando es que esas tierras no sean con fines especulativos, porque después el propio Estado municipal lo que tiene que ocuparse es de que, ante la necesidad que tiene la gente, no vaya y las usurpe, pongamos en marcha un mecanismo judicial. Digo, y además lo que estamos haciendo también es evitar el clientelismo, porque usted sabe muy bien que hay muchos intendentes y punteros políticos que van a intrusar. Ahora, no es lo mismo la ley de expropiación actual, digo, lo que es la expropiación actual, con lo que era la expropiación que está establecida en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hoy se pagan valores más razonables, no se paga la evaluación fiscal. Si se pagara la evaluación fiscal de un terreno de esto, estaríamos cometiendo una arbitrariedad. Pero también es cierto que no es posible que alguien tenga 5 hectáreas en el centro de una ciudad cuando la gente no tiene los recursos, o que alguien haya aprobado una subdivisión o una urbanización y especule en el momento
documento para poder hacerlo. Nosotros con los countries, por ejemplo, si en 2 años no tienen inscriptas todas las parcelas y todo eso, le hacemos caer la habilitación y empiezan otra vez con el proceso. Con el trámite. Entonces, a mí me parece absolutamente justo que ante una necesidad que tiene la gente y la sociedad, exista la posibilidad que sin apropiarse indebidamente de un capital privado, se pague lo justo y lo necesario para que eso vaya a manos de la gente. Me parece que eso es justicia redistributiva y justicia social también. Bien, entonces, digamos, no estaríamos hablando de una apropiación por parte del municipio, sino a través de... el municipio tiene que declarar la ordenanza, declarándolo de utilidad pública, claro, sujeta a expropiación. Ese es el primer paso. El mismo proceso que existe hoy. Mire, yo estoy en la Comisión de Tierras, y nosotros estamos sacando de la Comisión de Tierra 2 o 3 expropiaciones por sesión. ¿Por qué? Porque estamos... con el régimen anterior. Con el mismo régimen. Con el mismo régimen. Exactamente, porque ese es el mismo régimen. Lo que pasa que acá está diciéndole, bueno, si vos lo tenés con fines especulativos, ¿no? Decir, en 5 años no haces nada, dijiste que iba a hacer, no haces nada, bueno, te vamos a expropiar. Pero con el mismo régimen anterior estamos expropiando para escuelas, para cooperativas, para fábricas recuperadas, estamos expropiando para los municipios, a veces son con cargo a los municipios o a los actuales ocupantes. Yo soy autor de una ley que se aprobó la semana pasada, que es con cargo a una cooperativa de trabajo, que trabajan 60 personas, que es conmovedor el esfuerzo que hace esa gente para poder subsistir y para poder vivir, y que vende lo que produce a empresas privadas, al Estado provincial y al Estado nacional, y tuvimos que expropiarla porque sugestivamente apareció ahora un dueño con un boleto de compra, sugestivamente, cuando en realidad esto había sido una cesión de una fábrica abandonada, claro, que era un criadero de ratas y que los vecinos no estaban dispuestos a tolerar. Así que yo creo que de ninguna manera se avasalla sobre la propiedad privada, simplemente se está reglamentando, y creo que hay un bien superior, que es el de proteger el bienestar y el acceso a la tierra y a la vivienda de los ciudadanos bonaerenses, que además creo que la madre de todos los problemas está en la falta de vivienda, en el hacinamiento en el que se vive, y yo creo que si nosotros podemos resolver eso, si el Estado puede resolver eso, dentro de 20 años vamos a tener menos inseguridad si acompañamos con la educación y todo ese tipo de cosas. Carlos García, diputado provincial por el radicalismo, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted. Con el legislador hablábamos sobre esta propuesta que va a ser debatida en el Senado, seguramente cuando se convierta en ley tendremos la posibilidad de analizarla también desde otra perspectiva. Por ahora, no se vayan, seguimos un minutito nada más.